cuando un perro policía retirado olfateó algo extraño cerca de un árbol y comenzó a ladrar sin parar. Su dueño, alarmado, llamó de inmediato a la policía. Todos los oficiales que llegaron al lugar quedaron impactados por lo que encontraron dentro del tronco hueco, revelando un espantoso secreto. Franklin, un perro policía en retiro, estaba acostumbrado a la libertad que le concedía su dueño, Celine. Correr libremente por el bosque sin correa era algo habitual para él, exploraba la zona y siempre volvía cuando Celine lo llamaba. Sin embargo, ese día, algo fue diferente. Un día, Franklin, un perro policía retirado que vivía en paz con su nuevo dueño, Celine, percibió algo sospechoso cerca de un gran árbol y comenzó a ladrar frenéticamente. Al principio, Celine no le dio mucha importancia, pero pronto comprendió que el perro había encontrado algo serio. Desconcertado y algo nervioso, Celine decidió llamar a la policía. Cuando los oficiales disponibles llegaron al lugar, lo que encontraron dentro del tronco del árbol los dejó sin palabras. Franklin era un perro con experiencia y Celine confiaba plenamente en él, por lo que le permitía correr libre por el bosque. Esta era su rutina diaria, explorar entre los árboles, seguir rastros y olores, pero siempre volver cuando lo llamaban. Sin embargo, ese día, algo lo llevó a ignorar las órdenes de regresar, lo que nunca había hecho desde que fue adoptado. Celine lo llamó varias veces, pero el perro no regresaba. Franklin continuó corriendo cada vez más lejos hasta que finalmente se detuvo frente a un enorme árbol muerto. El perro empezó a gruñir y a ladrar de una manera que Celine no había escuchado antes. Algo claramente estaba mal. Celine se acercó al árbol, intentando descubrir que había captado la atención de Franklin, pero no encontró nada visible. Convencido de que el perro había encontrado algo importante, aunque no sabía qué, decidió investigar más de cerca. Celine intentó arrancar un trozo de la corteza del árbol, pero no lo logró. Miró a su alrededor y encontró una piedra afilada en el suelo, que utilizó para golpear la corteza. Poco a poco, la madera comenzó a ceder. Fue entonces cuando algo inquietante ocurrió. A medida que la corteza se desprendía, escuchó un ruido sordo desde dentro del árbol. Al observar más detenidamente, vio algo que lo hizo retroceder de inmediato. Una mano humana sobresalía del tronco. El corazón de Celine se detuvo por un momento. No podía creer lo que estaba viendo. Dio un salto hacia atrás y, sin dudarlo, llamó nuevamente a la policía, explicando lo que había encontrado. Los oficiales llegaron rápidamente, pero al principio mostraban escepticismo. Sin embargo, cuando Celine mencionó que Franklin era un perro policía retirado, decidieron enviar a su antiguo compañero, Johnson, para que investigara más a fondo. Johnson, al escuchar que Franklin había detectado algo, no lo dudó y se apresuró al lugar. Franklin había sido su leal compañero durante muchos años, y a pesar de haber pasado tiempo desde que dejaron de trabajar juntos, el vínculo entre ambos seguía siendo fuerte. Su último caso juntos había sido particularmente duro. Ambos cayeron en una emboscada y Franklin, al proteger a Johnson, resultó herido. Eso llevó a su retiro forzado, y Johnson pasó un tiempo en el hospital. Lo que Johnson nunca supo fue que Franklin fue dado en adopción sin previo aviso, algo que le dolió profundamente. Desde entonces, había soñado con reencontrarse con su viejo amigo, y ese día finalmente llegó. Al llegar al bosque, Johnson reconoció de inmediato los ladridos de Franklin. Al acercarse al árbol, dio la orden de detenerse. Franklin, al escuchar la voz familiar de su antiguo compañero, dejó de ladrar y corrió hacia él, saltando sobre Johnson y lamiéndolo con alegría, como si los años de separación no hubieran pasado. Celine se acercó y rápidamente explicó lo que había encontrado. Johnson, al darse cuenta de la gravedad de la situación, pidió refuerzos para acordonar la zona y abrir el árbol sin comprometer posibles evidencias. Al abrir el tronco, lo que encontraron dejó a todos perplejos. Dentro había un cuerpo vestido con un uniforme policial manchado de sangre. La placa de identificación decía Mac. Sin embargo, al investigar más, descubrieron que el cuerpo no era real, era un muñeco de prácticas de reanimación. No obstante, el uniforme y la sangre eran auténticos. Este macabro descubrimiento generó muchas preguntas, y Johnson estaba decidido a resolverlas. Le permitió a Franklin olfatear el uniforme y, como si nunca hubiera dejado de trabajar, el perro rápidamente tomó un rastro. Tras unos minutos, Franklin los llevó a un claro en el bosque, donde encontraron huellas de neumáticos. Al parecer, alguien había transportado el muñeco en coche hasta allí. Johnson ordenó tomar moldes de las huellas de los neumáticos y regresó a la comisaría para seguir investigando.
Durante el análisis de la sangre, se descubrió que pertenecía a un expolicía llamado Mac, quien había sido despedido recientemente. Lo inquietante era que no se había encontrado su cuerpo. Johnson decidió seguir investigando. Descubrió que Mac había sido despedido después de comenzar a investigar las actividades ilícitas de algunos altos cargos de la policía, incluido su propio capitán. Mac había estado reuniendo pruebas de que el capitán recibía sobornos de un influyente empresario para encubrir operaciones ilegales. La vida de Mac había corrido peligro cuando el capitán decidió eliminar a un testigo incómodo. Con la ayuda de Franklin, Johnson rastreó a Mac hasta una cabaña en el bosque que pertenecía al abuelo del expolicía. Al llegar, vieron que la puerta estaba entreabierta y poco después apareció Mac con heridas en la cara. Intentó huir, pero Franklin lo alcanzó rápidamente y lo detuvo. Después de un tenso enfrentamiento, Mac decidió confiar en ellos y contó lo que había sucedido. Meses antes, había descubierto documentos comprometedores que vinculaban al capitán y al empresario con actividades delictivas. Aunque fue despedido para silenciarlo, Mac continuó tratando de revelar la verdad. El día de la emboscada, llevaba su uniforme para una reunión con el capitán, pero fue atacado por 3 hombres enviados por el empresario. Logró escapar y usó el muñeco para confundir a sus perseguidores, escondiéndose en la cabaña de su abuelo. Cuando Mac terminó de relatar su historia, el caso tomó un giro aún más peligroso. El capitán de policía apareció repentinamente en la cabaña, armado y dispuesto a matar para proteger sus secretos. Sin embargo, Franklin volvió a actuar con valentía, se lanzó sobre el capitán, derribándolo. Johnson no perdió tiempo y arrestó al corrupto oficial antes de que pudiera reaccionar. Gracias a Franklin y al incansable esfuerzo de Johnson, Mac fue restituido en su puesto y Johnson fue ascendido a capitán. Juntos, lograron reunir las pruebas necesarias para destruir el imperio del empresario corrupto y llevarlo a la cárcel. Pero la historia no terminó ahí. Tras el arresto del capitán, Johnson y Mac siguieron investigando, descubriendo que la red de corrupción era aún más amplia de lo que habían imaginado. Franklin, a pesar de estar retirado, se mantuvo firme en su rol, ayudando a desenmascarar una trama mucho mayor que implicaba no solo a policías corruptos, sino también a políticos de alto rango que protegían los negocios ilegales del empresario. Cada nuevo hallazgo revelaba más detalles sobre cómo esta organización había operado impunemente durante años. Los documentos que Mac había reunido y las pruebas adicionales que encontraron con la ayuda de Franklin condujeron a una serie de arrestos masivos, sacudiendo a toda la comunidad. El caso se convirtió en un escándalo nacional, con conferencias de prensa, titulares y juicios que cambiaron la estructura de poder en la ciudad. Franklin, aunque oficialmente retirado, se convirtió en un héroe local, demostrando una vez más que su olfato para la justicia seguía siendo tan agudo como siempre. Gracias a su lealtad y determinación, la verdad salió a la luz, y aquellos que habían abusado de su poder finalmente fueron llevados ante la justicia.